¿Qué es Cloud Ready? Te lo explico. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo a mostraros Cloud Ready y tengo que darle las gracias a Rawlink porque es un sistema el cual yo no conocía y a través de sus comentarios en el vídeo de Chromium OS que tenía ya creado, he conocido esta distribución y me he atrevido a probarla, ya que apuntaba pues, a buenas maneras. Y efectivamente así es. Creo que es una buena alternativa para tener un Chromium en nuestro ordenador y así convertirlo en un Chromebook de la forma más fácil y, como siempre, gratuita. Hay que tener en cuenta dos aspectos. El primer aspecto a tener en cuenta es que si queremos instalarlo junto a otro sistema operativo que tengamos en nuestro ordenador, esto no va a ser posible. No va a ser posible porque esta distribución no va a estar preparada para generar un dual boot, con lo que no va a instalar ningún tipo de gestor de arranque y no vamos a poder elegir entre diferentes sistemas operativos. Estoy intentando ver formas de que esto podamos hacerlo gestionándolo de otra manera, pero todavía no he tenido resultados óptimos. Con lo que a día de hoy simplemente vas a tener dos opciones. O bien ejecutarlo y trabajarlo desde un USB, con lo que tú vas a poder tener un sistema operativo en tu ordenador base, un Windows por ejemplo, o un Linux, lo que tú trabajes. Y aparte vas a tener el USB, ¿vale? Con este nuevo sistema operativo. ¿Que quieres utilizar Cloud Ready? Simplemente insertas el USB en tu ordenador y teniendo tu BIOS configurada para el inicio desde un USB, vas a entrar en este sistema operativo. Toda la configuración que hagas sobre ese USB, instalación de programas, va a quedar guardado en el USB, ¿vale? También puedes instalarlo en el PC, sí, pero a formatear el disco duro. Vas a perder el sistema operativo que tenías instalado en ese momento en el ordenador. Tener eso muy presente, ¿vale? Este dato creo que es importante que se sepa. Sin más demora, voy a mostraros paso a paso cómo se crearía ese USB tanto si quieres usarlo desde el USB como si quieres instalarlo, ¿vale? La forma de crear ese USB es la misma. Aquí abro un pequeño paréntesis. Durante mi explicación, luego voy a explicar cómo se hace desde el USB, pero voy a dar un detalle de dónde tendríais que darle para instalarlo en un ordenador. Vale, a partir de ahí los pasos, pues lo que venga en pantalla, que va a ser muy similar a lo que vamos a ver en este vídeo. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir un navegador y en la página de Google, por ejemplo, y escribimos Cloud Ready. Vale, aquí tenemos la primera opción y buscamos. Bien, vamos a pinchar en la primera opción que nos aparezca, donde pone Home Edition, ¿vale? La Home Edition es la versión gratuita de Cloud Ready, porque esta distribución tiene una versión de pago, pero nosotros siempre vamos a utilizar la versión gratuita. Bien, esta es la página principal y si bajamos un poco hacia abajo, aquí nos dice qué es lo que incluye nuestra versión gratuita, la Home Edition, y qué es lo que no incluye. Bien, lo que incluye es la misma experiencia que la versión pagada, ¿vale? Y tiene automáticamente seguridad y también sus actualizaciones. ¿Qué es lo que no incluye? Pues no va a tener un servicio de soporte, ya que esto te lo incluye solo si lo pagas, y no tiene capacidades de administrador, ¿vale? De administrar lo que es el sistema operativo, es decir, vas a hacer el uso de ese sistema totalmente funcional, pero a nivel usuario. Usuario, vamos a decirlo así, básico, pero con eso seguro que llega. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí en este botón le pinchamos, ¿vale? Install de Home Edition. Se nos viene a esta zona de la página y aquí podemos ver los requerimientos del sistema operativo para que nos funcione correctamente. Podemos hacer un test a la capacidad de red de nuestro ordenador para ver si funciona, ¿vale? Y si nuestro ordenador está certificado. Si pincho aquí y abro una nueva pestaña, vamos a ver una lista
de marcas y modelos de ordenadores que están certificados con esta distribución de Chromium, ¿vale? Aquí podemos buscar nuestro ordenador. Si aparece en esta lista, estamos totalmente seguros que al estar certificado va a funcionar a la perfección. Pero también tengo que deciros una cosa. Mi ordenador no aparece aquí, ¿vale? Yo si pongo Acer E15, que es el mío, no aparece, ¿vale? Pero sin embargo, funciona perfectamente. ¿Qué significa eso? Que aunque tu equipo no esté en esa lista, es posible que funcione bien. Aunque también es posible que no funcione bien, ¿vale? Eso sería cuestión solamente de probar. Bien, si cierro esta pestaña, aquí, ¿qué necesitamos mínimo para poder hacer este proceso? Pues evidentemente un USB y aquí nos recomienda que sea mínimo 8 GB o superior. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Dice aquí 20 minutos, pero esto va a depender de básicamente nuestra velocidad de conexión a internet y también de la capacidad de velocidad de nuestro propio ordenador. Es decir, que esos 20 minutos se puede convertir en algo más o en algo menos, ¿vale? Depende de lo que he dicho antes. Y aquí nos recomienda utilizar un navegador Chrome. Yo estoy utilizando el navegador de Edge de Microsoft y me funciona bien. Vale, no creo que sea necesario a 100% utilizar el navegador o el buscador del Chrome, ¿vale? Bien, si seguimos bajando un poco más, tenemos dos formas, ¿vale? De descargar este sistema operativo para tenerlo en nuestro USB. Podemos descargar el programa que ya nos va a crear directamente esa memoria USB autobooteable o autoarrancable, ¿vale? Con el sistema operativo CloudReady. Pero también podemos descargarnos el archivo de imagen .bin, no es ISO, ¿vale? Dejo eso claro, no es un archivo .iso, sino que es un archivo .bin. Y luego, pues, usar la herramienta Rufus, por ejemplo, que ya hemos utilizado en varias ocasiones en otros vídeos anteriores que hemos hecho, ¿vale? Y se haría de la misma forma, ¿vale? Con el Rufus. En este caso, para que sea solamente una pequeña aplicación y de la forma más automática posible, lo que vamos a usar va a ser el propio gestor de creación de ese USB de CloudReady, ¿vale? Así que vamos a darle a este botón, Download USB Maker. Voy a introducir ya mi USB, ¿vale? Lo dejo ya introducido en el ordenador y le voy a dar a... Aquí lo ha detectado ya, ¿vale? Y le voy a dar a ejecutar, ¿vale? Podéis, si queréis, guardarlo en una carpeta y posteriormente, pues ejecutarlo desde la carpeta que lo hayáis descargado. Bien, aquí vuelve a recordarnos los requisitos mínimos. Un USB de 8 o 16 y que sepamos que va a tardar por lo menos 20 minutos. Bien, sobre el tamaño de USB, si queremos utilizar el sistema operativo desde el propio USB, yo tengo insertado uno de 16 gigas. Y al final, después de instalar y configurar el sistema, se me queda libre unos 200 megas muy escasos. Con lo cual, para navegar en internet y tal, sí va a ir bien, pero si queremos instalar aplicaciones o si queremos trabajar con ficheros, descargar ficheros y tal, se nos va a quedar un poco corto, ¿vale? Ahora, si lo que queréis solamente es para navegar por internet y hacer consultas online, pues va perfectamente con 16, va bien, ¿vale? Bien, aquí simplemente le damos a siguiente. Aquí me indican que la marca SanDisk, el dispositivo SanDisk, no es recomendado, ¿vale? En la siguiente pantalla me va a mostrar los USB válidos insertados, ¿vale? Bien, es el único USB que tengo puesto, aunque no me lo recomienda. No me recomienda este USB, ¿vale? Que tengo yo. Siguiente. Y aquí empieza la instalación del sistema en el USB. Lo que está haciendo es descargándolo de internet. Este proceso, como bien dijo en la página web y luego en este programa de instalación, va a tardar por lo menos 20 minutos. ¿Vale? Así que voy a cortar aquí el vídeo y lo continuamos cuando este proceso haya terminado. Vale, cuando ya haya terminado aparecerá en el programa aquí el 100% con toda esta barra verde y podemos
hacer otro USB o finalizar, ¿vale? Así que finalizamos y se cierra. ¿Qué debemos hacer ahora para ver que ha funcionado todo? Pues simplemente apagaríamos nuestro ordenador, configuraríamos nuestra BIOS al encender el equipo para que arranque desde USB. Si no lo tenéis hecho ya esa configuración, os dejo aquí arribita un vídeo mío anterior que explico de forma básica cómo se haría, ¿vale? Y una vez teniendo eso configurado, encendemos el ordenador y debería de iniciarse el sistema tal como vamos a ver ahora. Como os he dicho, he apagado el ordenador, ya tengo introducido mi USB, ¿vale? Y voy a encenderlo. Evidentemente tengo ya configurado el inicio desde USB en mi BIOS, ¿vale? Entonces, aquí empieza a arrancar y como vamos a ver ahora, va a empezar a arrancar el Club Ready. Ahí lo tenemos. Ahí está, ¿vale? Se está iniciando. Al cabo de unos segundos aparece este entorno. Vale, entonces aquí podemos hacer dos cosas. O lo configuramos ya en el propio USB, o vamos aquí al reloj, pinchamos una vez, y aquí ya viene la opción de instalar sistema operativo. Lo que dije antes en el vídeo, esto va a formatear el ordenador. Vamos a perder nuestro sistema operativo principal si tenemos uno. Y en consecuencia, todos nuestros archivos personales, ¿vale? No va a crear ningún tipo de dual boot. No está preparado para ello, ¿vale? Entonces, si queremos tener este sistema operativo sin perder nuestro sistema operativo principal, seguimos usándolo en el USB. Bien, aquí ponemos nuestro idioma, en mi caso español, ¿vale? Lo busco aquí, Spanish español, y en la distribución de teclado español, ¿vale? Acepto y ya vemos que todo se ha puesto en español y le damos a adelante. Voy a configurar mi red Wi-Fi, pincho ahí, pongo mi contraseña y le damos a conectar. Bien, una vez conectada, con conexión, siguiente. Esto es un aviso para que permitamos recolectar datos anónimos para, bueno, por la mejora del sistema. Bueno, lo dejamos clicado si así lo queremos y siguiente. O lo podemos quitar igualmente a continuar, ¿vale? Bien, aquí nos va a hacer falta una cuenta de correo electrónico de Google, ¿vale? Un Gmail. Si no tenemos una, en más opciones, podemos crear una, ¿vale? O si es una empresa, por el registro de vuestra empresa. Yo sí tengo ya la que vosotros conocéis y es la que voy a usar. Una vez escrita, siguiente. Pongo la contraseña y siguiente. Esto va a demorar unos segundos y aquí ya tenemos nuestro escritorio. Bien, aquí nos da las gracias por usar esta versión y aquí pues los primeros pasos y demás. Si cerramos esto, aquí bueno, pues nos da la bienvenida y nos informa. Esto no es un ordenador convencional, es un dispositivo Chromium que se ha diseñado para ofrecer la mejor experiencia posible con Internet. Es decir, aquí nos recuerda que este sistema operativo está enfocado a que podamos navegar por Internet y hacer uso de esa conexión de Internet. ¿Vale? No es tanto como un ordenador normal que podemos instalar un montón de software o tenemos capacidad de tener muchos archivos, etcétera. Vale, por eso con un pendrive de 16 gigas pues vamos a poder tener este entorno y una capacidad libre muy pequeñita, ¿vale? Por lo que, bueno, para navegar por internet y demás, que es para lo que está pensado, va a ir perfecto. Y nada, ya solo queda que vosotros pues vayáis toqueteando. Hay una cosa muy interesante que nos deja instalar lo que es el VirtualBox, ¿vale? Si pinchamos aquí, nos deja instalar VirtualBox. Para el que no lo sepa, es un programa que nos permite virtualizar otro sistema operativo. Es decir, dentro de este sistema operativo podemos instalar otro sistema operativo, ¿vale? No es que signifique esto un dual boot, ¿vale? Es que va a emular otra máquina dentro de esta. Si estáis utilizando esto en un ordenador bastante al límite de los requisitos, ¿vale? Un ordenador antiguo, yo no os recomiendo porque al final este programa que va a ejecutar otro sistema operativo que instaléis va a provocar que ese sistema operativo en concreto vaya muy lento.
¿vale? Pero bueno, el que quiera investigarlo, pues aquí tiene esta opción que nos da, ¿vale? Para terminar, os enseño cómo se apaga el equipo desde aquí, que yo sé que algunos de vosotros ya me habéis preguntado por vídeos anteriores en sistemas similares cómo apago el ordenador. Y yo no sé si es que no se ven los vídeos completos o no sé por qué, pero siempre lo explico. Así que voy a explicarlo aquí de nuevo. Nos vamos aquí a la hora, le pinchamos una vez y aquí tenemos el botón apagar. Pinchamos ahí y ya se apaga. ¿Cuándo quitamos el USB? Cuando el ordenador esté totalmente apagado. Y nada más, así de sencillo es el proceso de tener este sistema operativo basado en Chromium o en Chrome OS para hacer de nuestro ordenador personal pues un Chromebook y así poder desempolvar y utilizarlo para navegar por internet, hacer consultas online en un ordenador que tengamos por ahí por casa viejo, antiguo, lento con los actuales sistemas operativos, ¿vale? Así que nada, como siempre, gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.